Listo, entonces ya vamos a iniciar. Buenas noches, bienvenido Rolando, bienvenida Vanessa, bienvenida Susana, bienvenidos nuestros amigos de Sala Zoom y también bienvenidos a nuestros amigos de las redes sociales. ¿Cómo saber si yo tengo una herida materna? Para los que no me conocen, yo soy Juliana Ávila, tengo 45 años, soy mamá, soy emprendedora, vivo en la ciudad de Lima. Toda esta semana vamos a estar hablando todo lo que tiene relacionado a mamá. Desde los pasitos que yo he ido dando ya, entonces te voy a ir compartiendo cómo es que yo estoy viviendo y sigo viviendo este proceso en descubrir qué heridas hay dentro de mí y pues elegir trabajarlo, porque eso es lo importante, porque a veces nos quedamos solamente con el conocimiento, del saber, del identificar, mira, yo sí tengo esta herida, pero no va más allá. Entonces yo te invito hoy de que tomes este conocimiento, o a lo mejor ya lo has trabajado, y que lo vamos a llevar a la acción. Entonces, mamá es esa figura tan importante de nuestra vida, que así como es esa figura importante, pues nos ha dejado huellas a nosotros sobre todo cuando hemos tenido ese primer contacto. Desde ahí empieza, desde nuestra concepción hasta cuando mamá por primera vez pues nos tiene en sus brazos. Entonces, desde ahí ya se va marcando pues un camino y cada vez se va reforzando más y más. No todo es negativo. Bien, entonces también hay cosas que sí hemos aprendido de nuestra mamá, de nuestros padres, de papá también, porque pues venimos de los dos, ¿no? Mitad mamá y mitad papá. Entonces también es importante ir reconociendo esos dos lados y esas dos figuras. Entonces, desde que nosotros hemos venido acá a este plano, nos han condicionado mucho. Y en este caso, pues, la primera figura que nosotros nos toca estar muy cerca es de mamá. Y nosotros hemos venido aprendiendo todos los condicionamientos y todas las limitantes de mamá. Entonces, por eso es importante voltear esa mirada y decir, a ver, si a mí pues me está dificultando, no me está yendo tan bien como yo quisiera en la vida, entonces voy a conocer cuál fue mi historia desde el momento que yo llegué a este plan. Pues, y así, a lo largo de que hemos creciendo, nos han venido condicionando y nosotros hemos, como le decía, venido aprendiendo directamente de mamá. Las palabras que decía mamá, la forma que se expresaba, la forma de sus actitudes. En algunos casos, pues nos habrá tocado a lo mejor tener, eh, cada persona venimos de un hogar diferente. Entonces, tal vez fuimos deseados, no fuimos deseados. Entonces, de ahí también ya va marcando todo estas heridas. ¿Eh? A lo mejor si mamá fue rechazada por los abuelos, es nuestra raíz, porque todo, absolutamente todo compartimos con mamá, ¿no? Entonces está, nos da su sangre, sus huesos, o sea, en la totalidad. Entonces nosotros estamos muy arraigados a mamá. Así no sé, nosotros seamos adultos, hay ese entrelazamiento cuántico con mamá. Y cuando a mí me tocó eh, descubrir estos temas, yo decía, ¿qué será entrelazamiento cuántico? ¿Por qué será que...? Y me parecía loco, la verdad, el escuchar esto. ¿Cómo va a ser posible de que siendo yo ya adulta, pues tengo una conexión con mamá? Pero cuando lo entendí, entonces hoy igual te comparto, es que sí, o sea, así mamá no esté en este plano, ya haya trascendido, seguimos teniendo esa conexión y lo vamos a tener por siempre. Entonces es muy importante de que si tú a lo mejor puedes decir, no, pero yo que voy a sanar con mamá si mi mamá ya no está, lo puedes hacer porque este trabajo se hace energéticamente. No es necesario que detengas a mamá al frente. A lo mejor sí para empezar a expresar afecto, para empezar a lo mejor a preguntar. Entonces, para eso sí es necesario. Pero si no, igual el trabajo se hace de manera energética. ¿Bien? ¿Y cómo es que nos ha ido marcando a nosotros? Principalmente a las niñas. Entonces, mamá nos ha marcado mucho y nos sigue marcando. Y a lo mejor tú hoy eres mamá
o tienes pareja, tú ves, tienes hijas mujeres. Entonces, mamá nos ha ido marcando ese camino. Y todo, nosotros generalmente, como digo a las niñas, hemos absorbido todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando mamá no es hoy? Y yo también me he descubierto en algunas cositas, es que no estoy siendo congruente con lo que digo y con lo que hago. Entonces, mamá, por ejemplo, te puede decir, eh, tú cuando seas grande te vas a respetar, no permitas que nadie te trate mal, pero en esa posición de niña, entonces a lo mejor tú estás observando que mamá es muy permisiva, a lo mejor que papá pues tiene conductas que no son buenas, pero ahí está esa incongruencia, ¿no? Porque los niños no hacen lo que tú le dices, porque tú a lo mejor dices, no, yo le hablo bonito a mis hijos, yo soy una buena madre, pero está siendo congruente. Entonces ahí viene la incongruencia. Cuando tú seas grande, y eso pasa mucho, no vas a hacer lo que yo hago, pero tú lo sigues haciendo, lo sigues permitiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está absorbiendo ese niño, esa niña? Entonces, cuando yo sea grande, voy a copiar lo mismo. Y es ahí cuando todos estos patrones repetitivos que vamos en nuestra vida adulta, pues vamos repitiendo, ¿no? Desde comportamientos, conductas, es todo, 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 ¿bien? Pero, ¿cómo será que yo puedo identificar si mamá me generó esta herida? O sea, ¿qué hace que nosotros, las madres, lastimemos tanto de una manera inconsciente? Por supuesto que no lo hacemos de manera consciente, es por las mismas programaciones que venimos teniendo y que hemos absorbido de todo ese linaje materno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que mamá nos cause heridas? ¿Será que mamá a lo mejor nos dijo palabras que no nos gustó? ¿O cuál fue la palabra que más te hirió a ti cuando eras una niña? ¿Qué escuchaste de mamá? Bien, entonces te dejo ahí la pregunta. Y a todo esto, ¿cómo lo vamos a descubrir? Vamos a descubrir qué tipo de mamá hoy en día estamos siendo nosotros, pero a la misma vez, qué tipo de mamá me tocó vivir, qué tipo de mamá me tocó tener. Una de las tipos de mamás que podemos encontrar, ¿sí? Son esas madres, o a lo mejor también nosotros hemos copiado esas conductas, ¿no? Esa madre que es demasiado controladora, que quiere controlar todo, absolutamente todo. En primer lugar, pues estamos nosotros, los hijos, ¿no? O las hijas, más nos controlan a las hijas que a los hijos. Entonces, estar preguntando a dónde vas, a lo mejor pasando por encima de ellos, incluso hasta imponiendo la forma de que nuestros hijos puedan pensar igual que nosotros. Entonces ahí estamos controlando muchísimo. ¿Por qué? Porque no nos han permitido de niñas eh, ser nosotras mismas. ¿Por qué? Porque mamá, de ese control que es involuntario también, porque ella por supuesto que lo aprendió de su mamá. Bien, vamos identificando. A lo mejor tú eres una mujer muy controladora, esa madre que quiere controlar absolutamente todo y que no está viendo las necesidades afectivas de sus hijos. Y de esta manera es como nosotros nos han ido desconectando de nosotros mismos por ese mismo control. Entonces acá vamos a encontrar que nos han generado esas heridas maternas, una madre muy controladora. Entonces estoy controlando absolutamente todo. Pero acá también tiene que haber un equilibrio.
¿verdad? Entonces, cuando esta niña ya llega a ser adulta, entonces va a repetir lo mismo, absolutamente controladora en todas las áreas de su vida, con la pareja, con los hijos, tal vez en el trabajo. Entonces va a querer que todo sea así, bien, bien, bien rígido. Entonces, ¿de dónde lo aprendimos? Pues de mamá. Por eso es tan importante reconocer todos estos puntos para tomar responsabilidad y decir, a ver, pues sí, yo identifico que tuve una madre que fue controladora, pero ahora me toca trabajar a mí y honrar a mamá. ¿Sí? A veces hasta nosotros mismos, cuando ya somos adultos, pues nos convertimos en eso, ¿no? Y por otro lado, también vamos a encontrar esa madre perfeccionista que exige y demanda que todo, todo, todo se haga perfecto y que nos pone ese valor como madre que en lo que vayamos haciendo nos va a hacer sentir valorados. O sea, lo que vas logrando te va a ir definiendo tu valor. Entonces, hoy tal vez en tu vida adulta, si ya tienes hijos, como te decía, a lo mejor estás en ese perfeccionismo. Y la invitación es que hoy identifiquemos todas estas heridas maternas que están ahí, pero a lo mejor no lo hemos podido identificar o no lo hemos podido ver. Entonces, esa mamá perfeccionista. Por otro lado, también podemos encontrar esa mamá psicosomática. Y tú me dirás, ¿qué es esto? Esa mamá a lo mejor siempre está en esa posición cuando tú le preguntas algo, mamá, ¿estás bien? No, hijo, pero tengo por acá un dolorcito. Bien. Oh, no, me duele por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es para captar la atención. ¿Y cómo va a captar la atención? Enfermándose. ¿Para qué? Para que siempre estén al pendiente de él o de ella, en este caso de mamá, ¿no? Que tú preguntas a una persona, dice, ¿cómo estás? Y pues cada vez que lo preguntamos, nunca recibimos una respuesta, sí, hijo, estoy bien. No, me duele por acá, por ahí. Entonces también estamos en esa posición, a lo mejor de mamá, que todo estamos somatizando, que estamos siendo muy perfeccionistas, o a lo mejor que estamos siendo demasiado controladoras. Y también encontramos esas mamás extrovertidas, ¿no? Esa mamá que le gusta llamar la atención a donde vaya. Y entonces nosotros también hemos copiado eso sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo. Pero es desde ese otro lado, ¿no? Que a lo mejor a veces nos hace sentir pues no aceptados, hasta rechazados. Y también acá a mí me hizo de ver mucho clic y mucho sentido es cuando me dijeron, también podemos encontrar mamás que suenan un poco crudo, pero pues es algo que está ahí, ¿no? Una mamá secretamente malvada. Es esa mamá que tiene dos personalidades. Cuando sale allá afuera, una conducta que es demasiado bondadosa y cariñosa con sus hijos. Pero cuando llega a casa o está de la puerta hacia adentro, va a ser totalmente cruel con sus hijos. A lo mejor le va a golpear, le va a castigar, le va a decir palabras que les hace sentir mal, le va a invalidar, le va a hacer todo el rato sentir a sus hijos o a sus hijas insuficientes. Entonces, es esa mamá secretamente malvada, que hay dos personalidades. Y hoy en día, pues, nos toca ver mucho, ¿no? Están lo que nosotros comúnmente llamamos las apariencias, ¿no? Y hasta en adultos es así. Allá afuera, con los amigos, pues puede ser, ay, muy, muy amable, muy servicial, pero cuando estás allá adentro, ahí sale a flote todo. Entonces, ese es un indicativo. Hoy, si lo identificamos en nuestra vida adulta, pues que hemos copiado eso. Entonces, si identificamos esto, entonces, ¿qué nos toca hacer?
trabajar, trabajar. Un ejemplo que a mí me toca ver mucho, por ejemplo, y que hasta que yo no me llegó esta información a mí, yo dije, wow, entonces sí es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá afuera a veces pasa y nos toca escuchar, no sé si a ti te toca escuchar, es que, ay, no sé, hija, qué bonito te queda o qué bonita estás, pero cuando llegas a casa, oye, estás muy gordita, mira cómo te queda esa ropa. Entonces, es también un signo, pero allá adentro le damos comúnmente, como dice, con palo. Entonces, esas conductas vamos a ir identificando. Si tú te identificas a lo mejor que sí te ha tocado vivir, que sí estás identificando tal vez en mamá algunas conductas, entonces es un indicativo, pues que ahí está esa herida materna. Bien. ¿Y cuáles serán las consecuencias de no identificar todo esto? Entonces, las consecuencias en nuestra vida adulta, porque todos estos comportamientos se van a venir a identificar en nuestra vida adulta. Es que hoy como adulto, entonces nos vamos a sentir insuficientes o vamos a sentir que algo malo hay dentro de mí. Si no me sale, no sé, un proyecto, entonces sí, algo mal debe estar en mí que no puedo lograr. Entonces, cuando hay estas heridas, el primer punto es que nos sentimos insuficientes. Y va a estar ese pensamiento, algo malo debe haber en mí. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños, pues nos hicieron, muchas veces nos han repetido esa palabra, por tu culpa ha sucedido esto. Entonces ahí pues lo hemos interpretado, lo hemos validado como una realidad absoluta y hoy en día en nuestra vida adulta estamos pues entiéndonos así. Otro indicativo y una consecuencia es que hoy en nuestra vida adulta vamos a sentir mucho miedo. A lo mejor tú sabes que eres muy bueno, no sé, muy bueno cocinando, muy bueno a lo mejor escribiendo o hablando en público, pero te da mucho miedo sacar ese potencial que está ahí, porque tienes miedo de que te desaprueben, que te digan, ¿sabes qué, Juana, lo has hecho mal? Entonces, como hay ese miedo ahí, entonces no nos vamos a atrever a sacar ese potencial que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, o no nos vamos a atrever a dar un paso más allá. Oye, tienes que hacer este negocio, no sé, me encanta bailar, porque, pero no lo hago porque, ay, me van a criticar, no sé cómo lo voy a hacer, entonces ahí está, ¿no? Y es posible también que en todo esto vaya creciendo, o nosotros venimos creciendo también esto, y en algún momento nos vamos a sentir confundidos y pues nuestra vida a lo mejor no vamos a dar un sentido de vida. Entonces, mamá es la vida. Y como mamá es la vida, cuando no hemos tenido esa figura materna desde una posición de acompañamiento que haya estado presente emocionalmente, entonces vamos a llegar en una etapa de nuestra vida que nos vamos a sentir confundidos, que no vamos a saber hacia dónde ir. A lo mejor te ha tocado escuchar, decir, no, mi vida no tiene sentido. O sea, ¿para qué estoy viviendo? Y acá te invito a hacerte estas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? Entonces, cuando nos cuesta responder esas preguntas, hay que empezar a evaluar y empezar a ver esas heridas maternas. También nos va a dar muchísimo miedo poner límites. Vas a ser demasiado permisivo, no vas a poder decir un no. Te da miedo, ¿sí? No porque un miedo ahí que a veces que ni nosotros mismos lo entendemos, ¿no? ¿Sí? Me da miedo poner límites. Entonces, una consecuencia.
y también hasta llegar a un punto, pues, de que sientas o que sintamos que no hay razón de vivir, incapaz de crear, no lo sé, un emprendimiento, un negocio, eh, en lo que tú te quieras enfocar. Dice, oye, mira, vamos a hacer esto. No, no puedo, ese es para otros. O yo no tengo los suficientes estudios. ¿Por qué? Porque hay un miedo ahí. Un miedo a que no nos acepten, un miedo al fracaso, un miedo a la crítica. Y lo más también que es un punto que no puedo dejar de pasar es que cuando hay heridas maternas, nos vamos a autosabotear. ¿Por qué? Porque estamos cerrados a la vida. Entonces, si estamos cerrados a la vida, nos vamos a autosabotear constantemente. ¿Por qué? Porque hay miedos internos que no nos están permitiendo concretar lo que tú quieres también. Entonces, avanzas, 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 llegas a un punto y lo abandonas, porque estamos desconectados de la vida, estamos conectados, desconectados de mamá. Pero acuérdate que mamá es la que nos da la vida y si nosotros no estamos conectados con ella, pues va a ser muy difícil de que vayamos logrando todo lo que nos vayamos proponiendo. Inconscientemente, a veces nos vamos a quedar en una eterna espera. Tú puedes ser adulta, puedes tener tus hijos, no sé, ya hasta anciano, pero estamos ahí esperando esa aprobación de mamá o esperando que el otro te diga, sí, Julián, está muy bien, sigue adelante. Bien. Entonces, esos son puntos muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y acá te quiero contar una metáfora. Entonces, a lo mejor tú ya lo sabes, si no, igual pongamos atención. Entonces, ¿cómo sería una madre si lo comparamos, vamos a decirlo, una madre chimenea? Entonces, esas madres chimeneas son como una fogata, ¿no? ¿Qué es mamá? Mamá es la vida que siempre está ahí con esa llamita, ¿no? Y cuando nos vamos acercando, pues a veces nos vamos a quemar, ¿bien? Pero habrá otro tipo de mamás que así estés a 10 metros, logras calentarte, o sea, logras conectar. ¿Y qué quiere decir estas mamás chimeneas que queman? Entonces que a lo mejor todo el tiempo están siendo muy controladoras y nosotros en posición de hijos, a veces hasta dejamos de visitarlos precisamente porque pues se están involucrando mucho y tratan de controlar por más que tú ya hayas formado una familia, por más que ya tú tengas tu vida. Entonces, es esa comparación, ¿no? Que si tú te acercas, te vas a quemar. Y las mamás, las fogatas que están a 10 metros, ¿no? Es así que te logran calentar, a lo mejor que te alientan, te dicen, sí, hijo, sigue adelante, tú puedes. Pero también habrá otras mamás que por más cerca que tú estés, no vas a lograr calentarte, en ese caso, conectar. ¿Por qué? Porque hay heridas internas muy profundas que no nos dejan, que no nos permiten acercarnos a mamá. En este caso, sí, ahí está, ¿no? Muy, muy claro y ejemplificado. Y uno hay que entender que esto puede sonar muy duro, pero a veces es necesario poner distancia. A lo mejor una distancia física o una distancia emocional, ¿no? ¿Para qué? Para mantenerte o para mantenernos en ese proceso de sanación interior, en ese proceso de sanidad.
Y por supuesto que en algún momento va a venir la culpa, ¿verdad? La culpa a lo mejor de no estar cerca de mamá, la culpa a lo mejor de no darle muestras de afecto. Pero cuando tú eliges y descubres todos estos procesos, entonces sí va a tocar poner distancia, pero esa distancia que sea para esa sanación interior, que para cuando tú regreses o vuelvas a ver a mamá, ya lo hagas desde otra posición. Es absolutamente nuestra responsabilidad en nuestra vida adulta a cuando llegue la información en convertirte tú en tu propia madre o en tu propio padre. ¿Y qué quiere decir esto? Darte a ti lo que no recibiste, a lo mejor de niña o de niño. Salirnos de ese estado de víctima. Entonces, que toda esta información solamente nos sirva para reconocer, pero desde ese punto de reconocimiento, entonces tomo responsabilidad y busco ayuda. ¿Cómo puedo hacer esto? Me cuesta conectar con mamá, me cuesta a lo mejor ser expresiva con mamá, o no me está yendo bien, por más que hago y hago y hago, siento que no avanzo. Entonces, es un indicativo, pues, que tenemos que empezar a sanar con mamá. Y para ello, dentro del sistema educativo, pues tenemos talleres, tenemos los full days. Una vez al mes, tú tienes la oportunidad de elegir participar. Imagínate cómo sería tu vida si tomaríamos a mamá, si empezaríamos a ver todas estas heridas, pues que tenemos ahí, pero a lo mejor todavía no nos hemos permitido empezar a sanar. Y para ello, este 22 de junio, precisamente, tenemos programado un full day de Sana con Mamá. Tienes la oportunidad de participar y empezar tu proceso o seguir a lo mejor en tu proceso de transformación. Las madres sobreprotectoras va a depender mucho desde qué punto tú lo estés protegiendo. ¿Sí? Cuando ya esa sobreprotección se va en un exceso, que ya ahí estaríamos hablando de una mamá controladora, entonces ya no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo ser a nuestros hijos. Machismo, las emociones de la madre, cómo se relaciona con sus hijos. Bueno, en el machismo, en la relación con la mamá es desde qué posición la mamá está permitiendo ese machismo. ¿Bien? Y tiene mucho que ver también el papá, por supuesto, ¿no? Pero si hay niños de por medio, pues, como decía, el niño no hace lo que tú le dices, el niño hace lo que te ve hacer. ¿Y qué tan congruente nosotros como papás estamos siendo con lo que decimos? De mamá, hija, cuando tú seas grande, vas a poner límites, por ejemplo, pero nosotros como padres no estamos poniendo límites a lo mejor a la pareja. Entonces, el mensaje va a llegar, pues que con nuestros hijos sean adultos, no van a saber poner límites. Y a veces nos preguntamos por qué, porque nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos a vivir a mamá en la casa? Pero mamá pues está eh, metiendo a lo mejor en la relación, es empezarle a verlo desde el lado de la compasión, porque a mamá o a papá no lo podemos cambiar. Entonces, tomarlos y aceptarlos tal cual es. Entonces, a lo mejor tener una conversación, pues si entiende, sería genial. Si no, igual, pues empezar a tomar distancia. Ahora, si tu mamá a lo mejor es ya muy mayor, porque a veces nos toca también cuidar a nuestros padres, entonces es empezar a verlo a mamá o a papá como un niño.
porque ellos actúan así por sus programaciones. Y ahí toca trabajar a nosotros también, ¿no? O sea, yo como hija adulta, mamá, ¿qué me está activando? ¿Por qué hace que yo a lo mejor me enfade, me fastidie, a lo mejor le juzgue a mamá? Porque algo está activando en mí. Entonces ahí me toca sanar a mí, porque en esa posición de hija, yo ya no le puedo cambiar a mamá ni a papá. Entonces me va a tocar trabajar a mí. Entonces, yo voy trabajando y le voy empezando a ver a mamá o a papá desde el otro lado, desde ese lado compasivo. Ya entendiendo también que mamá o papá es un ser humano, pues va a tener equivocaciones, como nosotros hoy lo tenemos. Bien, a ver. Sí, es un tema muy complejo, Vanessa. Hay hombres que sufren de mamitis. Sí, en más que sufren es por lo mismo que a ellos les ha tocado vivir a lo mejor en la infancia, que han sido muy, precisamente muy sobreprotectores. Ahí es cuando los papás, nosotros cometemos ese error de sobreproteger a nuestros hijos. No le permitimos que ellos exploren, que ellos experimenten. Entonces, ¿qué va a pasar cuando es un adulto? Es un adulto, pero en un cuerpo de un niño. ¿Por qué? Porque siempre va a estar requiriendo de mamá y a lo mejor se está sintiendo insuficiente. O sea, no puedo hacer absolutamente nada sin que mamá esté, porque ella es la que siempre me resuelve todo.